Hola, muy buenas profesor Morris, espero que se encuentre muy bien. Nosotros en esta ocasión vamos a hablar del taller número 4 que tiene que ver con respecto a las tablas dinámicas y a los gráficos dinámicos. Me llamo Camilo Trujillo, estoy por el momento con el grupo indefinido, pero más adelante nuestros compañeros se van a presentar para que puedan ir implementando y continuando un poquito más con la información del taller. A continuación los dejo con Carla, que va a explicar un poquito cómo funcionan las tablas dinámicas. Adelante, Carla. Hola, yo soy Carla Alfaro y les vengo a explicar qué es una tabla dinámica. Una tabla dinámica en Excel es una herramienta poderosa para resumir, analizar, explorar y presentar grandes cantidades de datos de manera fácil y flexible. Te permite agrupar y resumir información en una hoja de cálculo de diversas formas, lo que facilita el análisis y la comprensión de los datos. Además, puedes cambiar rápidamente la visualización de los datos simplemente arrastrando y soltando los campos. Una tabla dinámica en Excel se compone de los siguientes elementos: el campo de fila, los campos de columna, los campos de valor y los filtros de informe. Para que nosotros podamos aplicar una tabla en Excel, tenemos que seleccionar los datos, o sea, el rango de datos que deseamos incluir en la tabla dinámica. Luego, ir a la pestaña Insertar en la cinta de opciones de Excel y hacer clic en la tabla dinámica. Va a aparecer un cuadro de diálogo donde puedo seleccionar la ubicación de la tabla dinámica y definir el rango de datos. Cabe recalcar que te va a preguntar en una hoja nueva o en la actual. Organizar los campos. Una vez que se crea la tabla dinámica, aparecerá un panel de campos dinámicos a la derecha y hay que arrastrar y ordenar los datos dependiendo. Por ejemplo, hay campos de fila, columna, valor y filtro. En este caso, los de valor vendrían siendo todos los incendios. Y en la fila tendríamos que poner el rango horario y eso. Ahora mi compañera Maite les va a explicar la siguiente tabla. Hola, soy Maite y como mi compañera Carla explicó anteriormente, la tabla dinámica nos ayuda a automatizar ciertas funciones matemáticas. Una de estas funciones es el promedio. Para hacer una tabla dinámica, lo primero que tenemos que hacer es tener una base de datos, así como esta, la de los incendios. Ahora bien, con la base de datos, insertamos la tabla dinámica. Una vez que tenemos la tabla dinámica, vamos al campo de la tabla dinámica. Buscamos el recuadro de los valores, le damos clic izquierdo al rango de los años y configuramos el campo de valor. Buscamos la opción promedio. Y repetimos con cada rango de años. En vez de aplicar manualmente la función promedio, la tabla va a automatizar el proceso. Una vez con eso, los resultados del promedio comenzarán a aparecer en la parte de aquí abajo, en estas casillas de aquí. Ahora a continuación los dejo con mi compañero Alonso, que va a explicar el resto de las tablas y el gráfico dinámico. Hola, soy Alonso Bobadilla y le voy a hablar sobre las tablas que nos falta explicar. En el primer caso sería la tabla dinámica en la cual tenemos la función suma, la cual se aplica sumando todos los datos que se encuentran por periodos de un año hacia abajo. Y aquí en el eje vertical en el eje horizontal podemos ver en el total general que están sumados todos los datos anteriormente mencionados. Luego de esa tenemos la tabla dinámica en la que se encuentran los máximos, es decir, aquí encontramos el valor máximo por año y en el siguiente tenemos, al igual que en el anterior, una función muy parecida, pero con la diferencia que aquí se aplica el valor mínimo. A continuación lo dejo con mi compañero Camilo que explicará cómo se utiliza un gráfico dinámico. Hola profesor, soy Camilo Trujillo. Ahora, para poder formar un gráfico dinámico, lo primero que tenemos que tener es una tabla dinámica. La tabla dinámica se obtiene a través de los datos que se nos han entregado para poder realizar la tabla dinámica, valga la redundancia. Al obtener nuestra tabla dinámica, nosotros nos ubicamos dentro de la celda de la tabla dinámica
y al apartado de arriba nos entregará información sobre analizar la tabla dinámica. Dentro del análisis de la tabla dinámica nosotros tenemos el apartado de gráfico dinámico. El gráfico dinámico nos va a permitir generar un gráfico dinámico, valga la redundancia, con respecto a la información que aparece dentro del gráfico. Esta información principalmente entrega los datos analizados dentro de la tabla dinámica. A continuación los dejo con Alonso nuevamente para que explique para qué funciona principalmente y qué funciones tiene y la importancia de un gráfico dinámico. Adelante, Alonso. Bueno, como dijo mi compañero Camilo, el gráfico dinámico está totalmente relacionado con las tablas dinámicas en el sentido de que el gráfico dinámico se diferencia del gráfico estático, ya que el gráfico dinámico está vinculado a los datos que encontramos en la tabla, los cuales en caso de ser cambiados van a tener un impacto directo en el gráfico. Esto es tremendamente valioso a nivel de análisis de datos, por ejemplo. Aquí tenemos el gráfico dinámico con los datos de la tabla anterior, en lo cual podemos ver que en el eje horizontal están ordenados por horario y en el eje vertical están ordenados por frecuencia. A continuación lo dejo con mi compañero Camilo para sacar las conclusiones respecto al trabajo. Finalizando con el taller número 4, las primeras como dificultades que tuvimos para poder realizar este trabajo fue la cantidad de datos que se nos entregaron. Generalmente los tutoriales dentro del área de autoaprendizaje entregaban muy poquitos datos, pero simulando un poquito la información y las formas de modelaje nos llevaron a poder utilizar correctamente los datos y las funciones para poder llegar a realizar esta tarea. Eso, profesor. Espero que tenga un excelente día y que esté muy bien. Adiós.